El acta de la sesión número 143 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 144 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Le vamos a solicitar a nuestra abogada que tenga la gentileza de dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que adecua la legislación nacional al estándar de convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, boletín 8886. En segundo lugar, se ha recibido otro oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para aplicar al hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera la pena del delito del abigeato, boletín 10304. Y finalmente se recibió un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual informa que la Sala de la Corporación no acogió la solicitud para remitir a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural el proyecto de ley sobre protección ambiental de las turberas, correspondiente al boletín 12017, actualmente en estado de tabla en la sala. Eso es lo que hemos recibido, señor presidente. Muchas gracias, estimada secretaria. Diputados, diputadas, ofrezco la palabra acerca de la cuenta. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quisiera pedirle la unanimidad de la comisión, de los miembros de esta comisión, para volver a insistir en el proyecto que usted acaba de mencionar en la cuenta con respecto a las turberas. Yo creo que es sumamente importante, como se dijo en la semana pasada aquí, que esta comisión vea ese proyecto. Es solamente un diputado, lamentablemente no está entendiendo eso en la sala y no nos da la unanimidad, pero yo creo que el deber de esta comisión es insistir en ese proyecto, presidente. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con usted, estimado diputado. Vamos a volver a insistir sobre el particular. Sigue ofrecida la palabra, diputada. Diputada Alejandra Sepúlveda. Sí. Ya. Muchas gracias, presidente. Saludar a los dos alcaldes primero que se encuentran al alcalde de Placilla y al alcalde de Chimbarongo. Se ven bonitos. Se ven bonitos los dos, así que está bien, se ven bonitos. Bueno, presidente, mire, quería plantear los crianceros de la región de O'Higgins que se están organizando fundamentalmente en el valle de Cachapual y también, ¿no es cierto?, en algunas comunas no solo de Cachapual Sur, sino también de Cachapual Norte. Como usted sabe, hicieron una manifestación que yo incluso lo conté aquí en la comisión, en la sesión anterior. Estuvieron acá haciendo una manifestación tanto en la gobernación como con el delegado presidencial. Entonces, si bien es cierto, están llegando recursos hoy día a partir de las complicaciones que hubo en el verano, ¿se acuerda? Sí. Y que hoy día, imagínense, después de tantos meses están implementando, pero hay la posibilidad de, además de suplementar estos recursos, quizás para el mes de diciembre, enero y febrero, donde van a ser los tiempos más críticos, entonces poder respaldar esto también desde la Comisión de Agricultura, porque para nosotros es muy importante de cómo mantenemos, ¿no es cierto?, los animales a partir, ¿no es cierto?, de la ayuda del gobierno dadas las complicaciones que hoy día existen. Entonces, presidente, hoy día además están haciendo un oficio, se están haciendo, ¿no es cierto?, inscripciones a través de los municipios. Aprovechar que además que están los dos alcaldes acá, se están haciendo estas inscripciones a partir de los municipios. Pero se están incorporando alguna información que no corresponde. Por ejemplo, el rol de la propiedad. Y muchas de las personas, ¿no es cierto?, de los crianceros, ese rol de la propiedad lo tiraban en los cerros. En los cerros. Entonces, por ejemplo, el Chimbarongo tenemos mucha gente que lo tiraba, ¿no es cierto?, a la cordillera. Entonces no hay rol de la propiedad. Entonces eso es cuando existe un criancero que pueda tener un lugar donde mantener a sus animales, pero en nuestra región es más bien para el cerro. Y frente a esa situación, entonces a mí me gustaría pedirle al Ejecutivo, que está aquí don Andrés Meneses, la flexibilidad en poder incorporar esto, porque a través de la Seremi de Agricultura se está haciendo este proceso y necesitamos flexibilizar para que efectivamente puedan incorporar la ayuda, ¿no es cierto?, a los crianceros que más se necesitan.
Eso, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, estimada diputada. Diputado señor Barros. Perdón. Es que del mismo tema muchas gracias, Frank. No, para complementar lo que ha dicho la diputada Sepúlveda, efectivamente hay recursos que provienen del Ministerio de Agricultura que han sido suplementados por el gobierno regional, son cuantiosos recursos, Así es. y el punto efectivamente es que hay muchos crianceros que son arrendatarios temporales de determinadas propiedades, antes de lo cual, cuando son en el valle, los llevan posteriormente a la cordillera. Entonces, el problema del rol se produce precisamente en esas circunstancias. Yo estuve el otro día en una linda actividad con más de 1.500 corderos, por ejemplo, desparasitando, estuvimos vacunando, cortando colas, etcétera, y efectivamente son personas, grupos de crianceros, que parten a la cordillera prontamente, pero que no tienen un rol, sino que arriendan en determinados lugares, entonces tienen roles temporales como arrendatarios, pero no roles como propietarios. Entonces pedirle a Andrés efectivamente que podamos realizar una revisión de esta situación para efectos de que no nos queden personas fuera del beneficio que ha sido tan anhelado y que el gobierno ha comprometido tantos recursos. Eso no más, gracias. Gracias, diputado. Le vamos a ofrecer la palabra al diputado Sauerbaum, pero primero quiero recordarle a las diputadas y diputados que las regiones a que ustedes hacen referencia, entre otras, han sido declaradas como zonas en estado de emergencia en virtud de la escasez hídrica. Ya hay una cantidad importante de recursos que se van a destinar. Entonces, hay que tratar de que se destinen de la mejor forma posible para que la pequeña agricultura reciba este beneficio. Aprovechamos de saludar a don Andrés Meneses y le ofrecemos la palabra, ¿no es cierto?, al diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Mire, yo estuve el fin de semana revisando la ley de presupuesto, obviamente respecto de del Ministerio de Agricultura. Entonces, hay varias cifras que llaman la atención en términos positivos y otras en términos negativos. Claramente, por ejemplo, el Fondo de Emergencia Transitorio, que aumenta en un 144%, nos deja satisfechos, pero también hay varios recortes que nos gustaría que la ministra viniera a explicar a la comisión antes que tratáramos el proyecto, presidente. Entonces yo le quiero pedir que, si es necesario y tenemos alguna emergencia o algún apuro en el proyecto de ley que estamos viendo, pudiéramos hacer una sesión especial solamente para analizar el presupuesto de agricultura, ya que hay algunos recortes, por ejemplo, del sistema de incentivo de la ley 20.412, que es la ley de recuperación de suelo, que es de más de un 10%, y también hay algunos otros recortes, por ejemplo, en materia de beneficios a los campesinos del secano, alianzas productivas, asesoría para comercialización, y otros beneficios que venían dándose a través de INDAP, que claramente pudieran traer un perjuicio, ¿cierto?, a nuestros pequeños agricultores. Entonces, también, por ejemplo, hay un recorte que me gustaría que la ministra explicara, de un 5% del apoyo que se tenía a los comercializadores de pequeños productores de trigo, entre otras cosas. Entonces, yo no sé si la comisión puede hacer una sesión especial antes de empezar a tratar la ley de presupuesto, presidente, y pudiéramos hacer esta conversación previa para no tenerla justamente en la sala, en donde la mayoría está enfocado en otros temas y no un tema tan específico y tan importante para nosotros como es la agricultura familiar campesina. Perfecto. Si le parece a las diputadas y diputados, convocaríamos a la ministra para la próxima sesión. Así se acuerdan. Por última vez, tenemos de 15 a 16 horas, estimados diputados, continuar con la discusión del proyecto que dice relación con el control del tabaco, y están invitados en esta oportunidad el alcalde de la Municipalidad de Chimbarongo, señor Marcos Contreras, y el alcalde de la Municipalidad de Placilla, señor Tulio Contreras. Posteriormente, tenemos invitado, ¿no es cierto?, al director nacional del INDAP, para que nos informe acerca de la sentencia dictada por los tribunales en el sentido de reconocer que INDAP es el empleador de los trabajadores honorarios del PRODESAL y PDTI, con vínculo vigente. Ofrezco la palabra al alcalde de Chimbarongo y aprovechamos de saludar a ambos alcaldes que están invitados. Sí, un gran saludo a Tulio y a Marco. Un abrazo desde la distancia. Don Marcos tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar también a los diputados de la comisión. Un abrazo desde Chimbarongo,
que es conocido mundialmente por la capital del mimbre, pero que tiene mucho más que mimbre y que tiene un tema agrícola muy importante, un suelo agrícola muy importante, y que en esta oportunidad esos suelos agrícolas tienen que ver en un gran porcentaje con productores tabacaleros, a quienes hoy día hemos querido representar en esta comisión. Y por eso parto dándole las gracias al presidente por la invitación, porque creo que es importante que los alcaldes también seamos escuchados en las diferentes comisiones de la Cámara. Estimado señor presidente, lo que nos convoca tiene que ver con los tabacaleros, que se trata de agricultores que en un 90% son hombres y un 10% mujeres, pero que en definitiva es la familia la que está detrás de esta producción. Con todo, el cultivo del tabaco es altamente demandante de mano de obra y de las 180.000 jornadas que requiere el área cultivada en Chile, un tercio de ellas es cubierto por mujeres. Ahora, la mayoría de ellos son monoproductores, o la mayor parte de sus ingresos provienen precisamente del cultivo del tabaco. Tienen en promedio 4 hectáreas con riego, la mayoría son personas de edad, promedio 51 años aproximadamente, y que además, bueno, es una actividad económica regular y constante, que son características a las cuales no pueden acceder con otros cultivos, por limitaciones técnicas, de capital o nivel educativo. Todo esto limita, presidente, la capacidad de reconversión de sus cultivos. En efecto, el tabaco es un cultivo casi anual, lo que significa que cubre casi todo el año, desde la confección del almácigo hasta la aradura de los rastrojos. No existe otro cultivo anual que tenga esa característica, presidente, por lo que las alternativas obligan al agricultor a una rotación de cultivos más alta con resultados más inciertos. La alternativa al tabaco podrían ser 2 siembras en el año, como ejemplo, por ejemplo, el trigo blanco y el maíz. Pero el problema es que se trata de una alternativa que consume más agua que el tabaco, en medio de una situación de sequía casi permanente. Y ustedes saben muy bien que nuestra región de O'Higgins ha sido también declarada zona de escasez hídrica. Por lo tanto, el trabajar otras alternativas al tabaco también requiere de mayor capacidad de agua. Hemos observado que cada vez se modifica la ley que regula el tabaco, se produce una disminución también de la superficie plantada, con todo lo que ello significa para las comunidades rurales que giran en torno a este cultivo. Actualmente, presidente, se encuentra en discusión en el Congreso Nacional este proyecto de ley, iniciado en moción parlamentaria que modifica la ley 19.419, y cuyo objetivo es adecuar la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Sin embargo, no entendemos la necesidad de este proyecto cuando ya en el año 2013 se publicó una ley que impuso más restricciones a la industria y que llevó a la misma Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco a reconocer que Chile ya había adoptado una completa ley de control del tabaco. La verdad es que en tal escenario de hacer un cambio a la ley y de entrar en rigor, la verdad es que complicaría muchísimo a nuestra comuna, porque la comuna de Chimbarongo sería la más afectada, presidente, ya que aquí el tabaco es una de las principales actividades económicas y concentra la mayor cantidad de productores. Aproximadamente 142 productores tabacaleros están en Chimbarongo, con tabaco de la variedad Virginia, que cuentan con hornos para el secado que no pueden ser utilizados para otros fines por su estructura y que suponen también un alto costo de inversión. Ahora, honorables miembros de la comisión, yo me dirijo a ustedes demandando su apoyo para evitar que una legislación cada vez más gravosa termine siendo una prohibición encubierta del cultivo de tabaco, con todo lo que ello significaría para los hombres y mujeres que viven de esta producción en nuestra comuna.
el cultivo del tabaco es relevante para la comuna de Chimbarongo porque en esta se produce el 40% del total nacional del tabaco. El 40% está en nuestra comuna de Chimbarongo. Por eso yo les decía que Chimbarongo es mi nombre. Ya sabemos que algunos de ustedes podrán decir que estas son regulaciones que van dirigidas a la industria y no a los agricultores. Algunos de estos podrán preguntarse en qué afecta a los tabaqueros de Chimbarongo que se prohíba por ley los aditivos en la fabricación de cigarrillos. Y la respuesta es muy simple, presidente. La industria se nutre del tabaco que producen los tabaqueros de Chimbarongo. Por lo tanto, la reconversión en el sector agrícola no es tan simple como algunos lo plantean. Pero lo más preocupante es que si algunos hablan de reconversión, la pregunta es, ¿lo hacen porque efectivamente el propósito del proyecto es terminar con el tabaco en Chile o avanzar hacia dicho fin? Es esta una pregunta honesta para lo que pedimos también con todo respeto y con todo cariño, estimados diputados y señor presidente, que también la respuesta sea en tal sentido. Yo confío y pido a la Comisión de Agricultura que defendamos a los pequeños agricultores de nuestra querida comuna de Chimbarongo. Dependen mucho de su producción. No es fácil la reconversión para ellos, sobre todo con el nivel de endeudamiento que ellos también deben enfrentar. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde de Chimbarongo, don Marcos Contreras. Y ofrezco la palabra a continuación a don Tulio Contreras. Tiene que dar el audio, señor Contreras. Está sin audio. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, saludar a todos quienes están ahí, a la Comisión de Agricultura, al presidente, a los diputados. Darles las gracias en primer lugar porque nos permiten también esta instancia interesante de ser parte de estos procesos tan trascendentales también dentro de lo que les toca discutir a ustedes, en especial con la agricultura, que es algo que nos toca muy, muy de cerca. Nosotros quienes vivimos en comunas que tenemos un 70, un 80% de zonas rurales en donde se practica mucho la agricultura. Saludar a Marcos, amigo alcalde también de la comuna de Chimbarongo, y corroborar y respaldar mucho de los planteamientos que tiene Marcos respecto a lo que significa el tabaco también para nosotros. Si bien Marcos tiene un porcentaje importante de productores de tabaco en su comuna, en mi comuna son aproximadamente 7 de los que van quedando, porque es un rubro que no deja mucho ingreso tampoco. Pero es un rubro que trasciende en el tiempo y en las generaciones. Yo tengo tabaqueros que hoy día tienen 70, 80 años y otros que han fallecido, insertos en el rubro del tabaco, como Alfredito Lavé, que era alguien muy conocido en nuestra comuna, que era uno de los tabaqueros más antiguos, Gustavo Farías, presidente del Club de Rodeo, el chileno de la comuna de Placilla, que fueron gente que se dedicó especialmente al tabaco, conocieron ese rubro agrícola y se mantuvieron durante generaciones trabajando en este proceso. Y es por lo mismo también que cuando uno piensa en reconversión a familias que han estado toda su vida trabajando bajo un concepto y un tipo de agricultura, es difícil cambiar mentalidades también, cuando son personas de edad. Y comparto plenamente lo que dice Marco, los tabaqueros míos son todos antiguos, 60, 70 años. Juan Claudio Navarro, que es el presidente que representa la séptima región, Juan Claudio tiene más de 60 años, se ha dedicado todavía también al tabaco. Y él es una persona que hoy en día defiende los derechos de quienes se dedican a este tipo de agricultura. Y yo con la siguiente pregunta: si en algún minuto Chile llegamos a restringir tanto la producción de tabaco, ¿qué va a pasar con los tabacos que podamos traer de otro país y seguir con el rubro? Porque en este país pasa algo bien particular. Cuando nosotros ponemos restricciones a algún producto, se trae incluso más barato de los países vecinos. Puede ser que en algún minuto nos topemos con esa inquietud también, donde legislemos respecto a lo que nosotros producimos en nuestra región o en nuestro país, respecto a lo que podamos adquirir también desde fuera. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos en algún minuto cambiar algún rubro de algún agricultor, cuando es tan competitivo, cuando estamos pasando hoy día un déficit hídrico también tremendo en la región de O'Higgins, cuando queremos... Yo la consulta que me hago también y pregunto, ¿van a haber bonificaciones especiales para ellos?
vamos a acompañarlos el día de mañana si queremos que cambien el rubro de la producción de tabaco. Hay temas mucho más duros. Hoy en día la OMS nos puede decir a nosotros que hay un porcentaje importante de personas que fallecen producto del tabaco, del tabaquismo. Pero también fallecen muchas personas hoy en día por la alimentación que tenemos nosotros hoy en día, por el uso de pesticidas, por la comida chatarra, por las transnacionales que están instaladas en nuestro país y que generan una obesidad tremenda y que matan muchas personas también en nuestro país. O sea, si nosotros damos una miradita hacia el lado, aquí hay mucho más que legislar respecto de eso. Pero cuando toca la agricultura y nosotros como alcaldes de comunas en su totalidad casi rurales y que nos dedicamos a la agricultura, tenemos que también sacar la voz por quiénes son nuestros agricultores. Aunque sean pocos los de mi comuna 7, yo estaré presente defendiendo los derechos que ellos también tienen, defendiendo el patrimonio, su historia, su cultura, porque esto es parte casi de la historia y la cultura de sus familias. Han trabajado en esto desde siempre, han estado metidos en el barro, haciendo almácigos, como se plantaba. Yo quiero hacer alusión solo a algo. Yo en mis primeros inicios cuando estudiaba, me tocó ensartar tabaco cuando se ensartaba con una aguja. Fue uno de los primeros trabajos que yo hice. Se ensartaban agujas y se hacían cuelgas. Y era uno de los trabajos más sucios que existían en la historia. Pero trabajábamos en eso. Juntábamos plata y podíamos estudiar. Yo también conocí lo que significa el tabaco cuando tenía 16 años de edad. Por eso conozco ese rubro también. He sido parte de eso. Los que somos de campo, nos tocó eso. Trabajar en lo que fuera, en algún minuto de nuestra historia. Pero nos hace muy bien, porque aprendemos a conocer cómo funciona. Y yo quiero ahí al presidente de la comisión y a los diputados, que la mayoría los conozco mucho, que nos echen una mano en esto, que para nosotros es importante, como alcaldes, que podamos tener una mirada un poco más abierta, que si en algún minuto se piensa en la reconversión, ¿qué es lo que realmente podemos ofrecer a nuestros agricultores tabacos? Que sea algo que se proyecte en el tiempo, que no sea una solución transitoria, sino que de verdad podamos sustentar esa agricultura que a lo mejor se pretende cambiar con algo que sin duda sea mejor para ellos. Así que solamente dar las gracias por la oportunidad que nos dan de poder intervenir en estos procesos tan importantes y tan interesantes. La primera vez que a mí me toca, la verdad, me siento orgulloso. Me tenía muy preocupado también este tema, de no cometer errores, porque a veces nosotros en este tipo de comisiones como que nos sentimos un poco atemorizados en realidad de ser parte de la Cámara de Diputados y en una comisión. Así que un abrazo cariñoso para ustedes y gracias por la oportunidad. Gracias, señor alcalde de la Municipalidad de Placilla, don Tulio Contreras. ¿Alguno de los parlamentarios desea intervenir acerca de lo expuesto por los invitados? Diputada Alejandra Sepúlveda y enseguida el diputado Juan Ramón Barros. Sí. No, primero agradecerle, ¿no?, a los dos alcaldes, porque yo creo que ellos han expresado muy bien qué es lo que ocurre en nuestras comunas, ¿no? Y lo han expresado muy bien porque conocen cuáles son las complicaciones, lo que significa además el tipo de agricultor que tenemos. Son agricultores que además son de muchos años que producen tabaco, pero además son agricultores que ya tienen su edad, son una familia que ha dependido durante todo este tiempo para poder mantener su familia. Y yo diría que cómo se ha ido un poco corriendo el cultivo, ¿no? Hoy día ya en la parte más sur de nuestra región. Y frente a eso, claro, las complicaciones de una reconversión, las complicaciones, ¿no es cierto?, de quién financia, de cómo se haría este proceso, es algo que es lento, que es paulatino y que, si bien es cierto, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, terminar con el trabajo, pero también dice, ¿no es cierto?, que hay que incorporar recursos para esa reconversión. Y nosotros sabemos además que hubo todo un proceso, presidente, hace algunos años atrás en Chimbarongo, ¿no?, que es la comuna que yo conozco en ese tipo de proceso, donde no se apoyaron a los agricultores. Fue como un palo de fósforo, después los dejaron absolutamente solos. Entonces, y hay mucha inversión además en el tabaco, o sea, los hornos, ¿no es cierto?, toda la implementación que se necesita. Como bien dice el alcalde, ¿no es cierto?, de Chimbarongo, Marcos Contreras, todas las complicaciones desde el punto de vista familiar y la experiencia, ¿no?, que tiene Tulio en relación a un trabajo que incluso él realizó.
Entonces este es el sustento, presidente, de muchas personas en Chimbarongo, en Placilla, en el sur de nuestra región de O'Higgins. Por eso nuestra complicación, y nosotros entendemos que queremos además personas que no fumen, pero como dice Tulio, o sea, si no va a ser con tabaco de aquí, va a ser tabaco de otra parte que va a llegar. Y quizá a qué precio, y permítame decir además que el contrabando que se produce, y por eso yo quería preguntar que queríamos tener aduana aquí también, porque el contrabando que se produce es un contrabando que uno ve permanentemente. Entonces, hoy día tenemos una producción que sabemos dónde está, que la produce, que paga impuestos, que es absolutamente legal, ¿no es cierto?, que tenemos la trazabilidad absoluta de esto. Entonces, no se va a dejar de fumar, porque además no tenemos ninguna política de prevención. No hay nada de prevención en esto. Entonces, yo decía el otro día, y se enojaron conmigo, que estábamos vendiendo el sillón de Donoto, ¿no? Que lo que estábamos haciendo era eso, pero no efectivamente llevando el problema. Eso, presidente, agradecerle a los dos alcaldes y decirle que lo hicieron estupendo los dos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado señor Barros. Gracias, presidente. Agradecer tanto a Marco como a Tulio el que estén defendiendo a su gente. Eso habla de su liderazgo y por algo son dos alcaldes de altísimas votaciones en nuestra región de O'Higgins. Fíjense que quienes vinieron a exponer aquí como grandes autoridades en la materia nos hablaron de que en Chile existían alrededor de 90 familias que se dedicaban al tabaco. Solamente Marco habló de 142, en Chimbarongo solamente. Súmele Placilla, súmele el Maule, súmele Ñuble. Ahí llegamos a la cantidad de familias que nosotros creemos que se van a ver afectados, que tienen sus inversiones hechas. La diputada Sepúlveda bien decía los hornos donde se seca el tabaco Virginia, pero también los toriles donde se cura el tabaco Burley. Hablaron también de que aquí se iba a producir una deforestación por cómo se construían estos toriles que ocupan algunos poliles impregnados, pero los demás son coligües. Y por lo tanto el nivel, a mí lo que me molesta es el nivel de caricaturización que se hace de la actividad lícita de la producción de tabaco y quienes están atrás, que son familias nobles, que son familias que desarrollan un cultivo lícito. También me quedo con la sensación que no porque se liquiden a las familias productoras de tabaco se va a acabar el tabaquismo en Chile. Ni siquiera necesariamente se produce una energía positiva en torno a eso. Se va a importar más tabaco nomás. Y vaya a saber uno qué calidad de tabaco es el que se va a importar, porque a la luz de hoy nadie sabe todo lo que es tabaco ilegal que ingresa, ¿no es cierto?, vía contrabando, qué es lo que fuma la gente, provocando un daño adicional a la salud. Concuerdo con la diputada Sepúlveda, aquí tenemos que tener, para bajar el tabaquismo, tenemos que tener una educación y una prevención, más que prohibir, más que reventar personas que han desplegado su vida en un cultivo que quieren y que tiene un nivel de rentabilidad que es superior a otros cultivos, como tanto que continúan en esa actividad, po. No se cambian a maíz, no se cambian a otras cosas, si esto tiene una razón de ser, no tratemos de torcer la realidad. Entonces obviamente que nos complica, porque hay gente que uno quiere, más allá de los colores políticos, etcétera, uno los aprecia, uno conoce su familia, hemos estado junto a ellos, y por lo tanto yo les agradezco a ambos alcaldes la sinceridad con que han hablado, porque aquí tenemos la otra realidad de la medalla, quienes actúan un poquitito como voceros de algo que desconocen. Yo entiendo los temas de salud, son muy atendibles, tenemos que bajar el tabaquismo, pero aquí estamos frente a la realidad, dos alcaldes que nos hablan de su gente. Esto es lo que se afecta con un proyecto de estas características y tal cual está articulado, que es la verdad de cómo se va a impactar a familias enteras, que no son 90, como planteaba alguien aquí hace una semana, sino que son cientos de familias que realizan una actividad lícita. Sobre reconversión, bueno, ese es otro tema, ese es otro tema y bueno, votaremos en conciencia respecto
a lo que son, y como dije siempre, nuestros representados. Tenemos el deber de representarlos, de defenderlos como corresponde. Y en eso, a mí al menos, no voy a claudicar. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien más, por última vez? Diputado Sauerbaum. Solamente hacer un comentario respecto a lo que han planteado los parlamentarios. Mire, la verdad que, como decía Memo Barro recién, aquí han venido a hablar de este proyecto gente del mundo de la salud y que tienen sus buenos argumentos, ¿cierto?, considerando las grandes cifras de consumo en menores de edad, sobre todo respecto del tabaco. Pero no se hace cargo de la serie de consecuencias que esto va a tener en el mundo del campo. En la zona que yo represento, en las comunas particularmente de Coihueco y en Ñiquén, hay un mundo, ¿cierto?, que gira en torno a la producción de tabaco, y nosotros nos habíamos reunido hace un tiempo atrás con el alcalde Carlos Chandía, con los productores de Coihueco, justamente preocupados por este proyecto de ley, que en el fondo, para que la gente entienda en sucinto, lo que hace es, y por qué nos complica tanto, es porque el hecho de que no se puedan adherir a aditivos, ¿cierto?, de este tipo, pero justamente perjudica a este tipo de tabaco que se produce en Chile. Ese es el problema que tenemos. Entonces, no es que nosotros no queramos, ¿cierto?, que disminuyan los niveles de consumo, sino que justamente se perjudica a los productores nacionales en desmedro seguramente del contrabando o de la producción internacional, que de todas maneras va a llegar a Chile inevitablemente. Por lo tanto, la estrategia de terminar con el consumo de cigarrillos no es justamente perjudicar a nuestra producción nacional en desmedro, ¿cierto?, de la producción internacional, que va a llegar de todas maneras y va a ser consumida igualmente. Así que yo, de verdad, me cuesta entender que aquí vengan a plantear algunos que aquí hablaron con tanta soltura de que estos agricultores lo que había que hacer, había que transformarlo simplemente y reconvertirlo, como decía Memo, a maíz o a fruta o a berry o a otro, pero ya lo hemos planteado aquí. Cuando uno le habla de reconversión a los agricultores, les tiene que decir también, ok, usted reconviértase, pero aquí tiene crédito de INDAP o aquí tiene crédito del Banco del Estado, aquí tiene un acceso a agua, aquí tiene una asesoría técnica de línea, etcétera, una serie de elementos que hoy día no están dados para que esos agricultores se reconviertan. Entonces es re fácil venir a plantear aquí de que simplemente terminemos con esta actividad económica, que es una actividad no solamente económica, sino que también que representa el mundo de ese sector y por lo tanto lo financia de distintas maneras, a través de la agricultura directa, pero también de los servicios indirectos que se prestan, y de esa manera poder reconvertir hoy día no resulta fácil en ningún rubro. Así que, presidente, nosotros entendemos las circunstancias, entendemos los argumentos de la gente de salud, pero claramente no podemos estar de acuerdo con el perjuicio que se hace a nuestros pequeños agricultores dedicados al tabaco. Gracias, diputado señor Sauerbaum. Tiene la palabra el diputado señor Alenco. Gracias, señor presidente. Primero, aclarar que en el caso particular mío, yo no conozco lo que es la industria del tabaco. Pero como decía mi padre, no es necesario ser astrónomo para mirar las estrellas. Por lo tanto, no me voy a inhabilitar sobre este tema. Porque, primero, y para nuestros invitados, y para los trabajadores del tabaco especialmente, aquí no se pretende con este proyecto terminar con la industria del tabaco y condenar a los trabajadores y a los pequeños empresarios de esta industria a la cesantía. No es así. Lo que se pretende, en primer lugar, lo decíamos en la sesión anterior, es ver de qué manera, ¿cierto?, se va protegiendo en forma paulatina lo que es la vida, porque nos guste o no nos guste, en una industria que perjudica directamente la vida humana. Es cierto, hay una cultura y eso hay que respetarlo, pero también existen los procesos de reconversión.
Alguien me dirá, claro, la verdad que en Chile, desde los tiempos del carbón, cuando se cerraron las minas de carbón en Lota, yo fue la primera vez que yo escuché, yo era dirigente sindical en mi zona, Aysén, y escuché la palabra reconversión. Y la verdad que todos los procesos de reconversión en Chile han sido un fracaso, totalmente un fracaso. Por lo tanto, cuando los señores alcaldes y los invitados y algunos diputados han planteado de que no confían o no confiamos en la reconversión, tienen toda la razón. Aquí lo que se pretende es que se regule de mejor manera la industria y no estamos en contra de los pequeños y medianos productores. Estamos con las grandes tabacaleras que tienen un mercado mundial, un poder mundial e infinito. Contra eso estamos. Que le echan, que ni siquiera el producto que ellos venden es netamente natural. Le echan una serie de aditivos que dañan doblemente la vida humana. Entonces yo digo, es cierto, esto es un negocio, un trabajo lícito. Yo podría decir también que la fabricación de armas también es lícita. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y aquí donde yo veo también otra contradicción, y ya termino, presidente, que lo veo más nervioso. El TPP-11, en esta misma mesa hemos discutido el TPP-11. ¿Cómo protegimos? Y nosotros que hemos estado en contra del TPP-11, se dice, nosotros, yo que he estado contra el TPP-11, lo hago con la intención de proteger la agricultura nacional, a los pequeños y medianos campesinos que producen cereales, carnes y lácteos. Y con el TPP-11 vamos a ser totalmente perjudicados. En cambio acá, ¿cierto?, se actúa de otra manera. Yo digo, aquí la intención, no digo que este proyecto no tenga algunas, tal vez, contradicciones o inconscientemente se daña a algún sector determinado, pero justamente producto de esta comisión, de la discusión que podamos tener, la mejor forma de legislar. Para mí entender, este proyecto lo que busca es proteger la vida humana, no perjudicar a los trabajadores históricos, a la gente que tiene una cultura sobre esta industria, sino ver de qué manera mejoramos, tampoco pretendemos, o se pretende terminar con el consumo del tabaco, es casi imposible en estos tiempos, pero sí se puede dar un avance, y legislemos para que la reconversión en este sector de la industria del tabaco sea una realidad y que no perjudique a estos trabajadores que históricamente y por generaciones han vivido de este trabajo. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Diputado señor Urrutia, don Ignacio. Presidente, bueno, muchas gracias, presidente. Darle las buenas tardes a todos nuestros invitados. Darle las gracias por las exposiciones realizadas y insistir nuevamente que esta es la Comisión de Agricultura y no es la Comisión de Salud. Lo hemos planteado ya en varias ocasiones, y si la Comisión de Salud tiene que velar por otros intereses, me parece bien que así lo haga, pero esta es la Comisión de Agricultura, por lo tanto tenemos la obligación de defender a los agricultores y no la otra ciencia. Decir que se han puesto una serie de restricciones a propósito de la salud que planteaba el diputado Linco, por su intermedio presidente. Se han puesto una serie de restricciones al tabaco hasta la fecha, y nadie tiene cifras claras si efectivamente ha bajado el consumo del tabaco o no ha bajado el consumo del tabaco. Lo primero que deberían hablar aquí es decir, mira, desde que empezaron las restricciones al tabaco, ha dejado de fumar una cierta cantidad de gente. Pero nada, no hay ninguna estadística, no tienen nada de nada. Y lo único que hacen es seguir poniendo restricciones a la gente que quiere fumar o que quiere consumir tabaco, en desmedro principalmente de los agricultores que siembran tabaco, pero no hay nadie que explique y que diga ciencia cierta cuánta es la gente que ha dejado de fumar por esta cantidad de restricciones que han habido. Nadie tampoco ha explicado cuál es la cantidad de tabaco, de cajetillas de cigarros que ingresan principalmente por el norte del país en forma clandestina. La cantidad de cigarros que se venden en forma clandestina sin pagar impuestos en nuestro país, que es una cosa brutal, absolutamente brutal, y que tampoco hay explicación y tampoco hay control con respecto a eso.
Yo creo que el tema hay que buscarlo por otro lado, porque efectivamente hasta el momento no ha dado resultado todas las medidas y todas las leyes que se han legislado aquí en este Congreso. Entonces lo que hay que hacer es buscar por otro lado. Tiene que haber una mayor fiscalización, que no la existe. Hoy día, para no ir más lejos, la ley actual dice que, por ejemplo, no se puede fumar hasta una cierta distancia las bombas de encina. Todo el mundo fuma las bombas de encina, ¿no? O sea, la gente pasa al baño a las bombas de encina a tomarse un café y fuma ahí mismo, o sea, pegado a los estanques. Nadie controla nada de nada. Entonces, primero tiene que haber una fiscalización distinta, tiene que haber una mayor fiscalización, de tal manera que efectivamente las leyes que se dicten o que se hagan en este Congreso sean eficaces y efectivamente eso haga que disminuya el consumo de tabaco. Pero lo que no se puede hacer es seguir legislando para seguir prohibiendo el tema del tabaco sin la eficacia que debería tener, con el perjuicio a los agricultores, que son todos pequeños agricultores que se ven sumamente afectados al precisamente ir limitando cada vez más y con mayor restricción, algo que al final no se fiscaliza absolutamente nada. ¿A quién se les va a fiscalizar? Precisamente a los agricultores. A los agricultores se les va a fiscalizar y se les va a prohibir, en el fondo, seguir sembrando tabaco, pero no así a los que consumen y consumen en los lugares donde está prohibido y se sigue consumiendo exactamente igual. Aquí en este Congreso, ¿cuántas oficinas se fuman? En casi todas las oficinas para arriba, para no ir más lejos. Y está estrictamente prohibido, porque es un espacio público. Bueno, en fin, y así ocurre en muchos lugares. Entonces no creo que el camino sea seguir restringiendo, porque lo que hace, como dije antes, el seguir restringiendo afecta finalmente a un solo rubro, que es la agricultura, y el resto no se ve afectado. Entonces, fijemos primero las prioridades donde corresponde, antes de seguir legislando en estas materias. Muchas gracias, presidente. Barros. Sí, presidente, solamente para pedirle a ambos alcaldes, a Tulio y a Marco, si nos pudiesen, no ahora, sino que como una información que puedan remitir a esta comisión, la infraestructura a partir de la cual, ¿no es cierto?, se realiza el curado o el secado del tabaco, dice relación con el endeudamiento que tienen los agricultores a un determinado número de años. Si ustedes pudieran recabar información respecto de los tabaqueros de vuestras comunas, y lo mismo en el caso de Carlos Chandía, que mencionaba el diputado Frank Sauerbaum, para efectos de poder tener información del número de años para los cuales los actuales tabaqueros están endeudados, para efectos de ver cuál es el impacto de esta infraestructura que muchas veces no sirve para otra cosa. Por lo tanto, hay que establecer ahí un punto de realismo. Y lo segundo, presidente, me gustaría pedir un oficio que ojalá fuese respaldado por esta comisión a los servicios que correspondan, ya sea de salud, de aduana, probablemente de fiscalización, en orden a que nos remitan el informe de qué están compuestos los cigarrillos clandestinos que ingresan a Chile en orden al 25, 30% de lo que se comercializa es todo clandestino, puesto que hay voces que dicen incluso que dichos cigarrillos contendrían incluso fecas. Y me gustaría saber los organismos que hacen la fiscalización o por lo menos decomisan, ¿no es cierto?, cigarrillos clandestinos, que nos pueden informar de qué calidad es el tabaco que contienen esos cigarrillos, haciendo una comparación respecto a aquel cigarrillo que se comercializa legalmente y que paga sus impuestos. Ustedes entenderán que una cajetilla prácticamente el 80% es impuesto, por lo tanto ellos pagan impuestos, los otros no. Estos tienen una determinada calidad, quienes pagan impuestos, y me gustaría saber de qué está compuesto el tabaco o qué es lo que están fumando los chilenos que fuman hoy día cajetillas clandestinas. Eso, presidente, me siento orgulloso a ambos alcaldes por sus testimonios tan claros y jugándose por su gente. Un abrazo a ambos. Gracias. Gracias, señor diputado. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias. Yo tengo que responderle al diputado Linco. No me puedo quedar callada. Primero decirle que yo también estoy contra el TPP-11, que es algo que no solo votamos aquí, sino también votamos en la sala de la Cámara.
Entonces, no hay una correlación entre una cosa y otra. ¿Ah? Lo segundo es que a mí hay varias cosas que me preocupan, porque si uno dice, bueno, ¿cómo restringimos en la producción el tabaco? ¿Y por qué no hacemos lo homólogo? ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? ¿Ah? O sea, mi pregunta es, ¿por qué no hacemos lo mismo de lo que pasa en el alcohol? Porque uno echa de menos en el alcohol y en el tabaco primero la prevención. O sea, cuando hemos tenido Hacenda aquí, precisamente, ¿no es cierto?, por el tema de la prevención del alcoholismo y el tabaquismo, uno ve, ¿no es cierto?, que hay una falta de incentivo y de musculatura en la institución, ¿no es cierto?, que es súper complejo de poder rebatir en términos de la prevención que se realiza. Pero si nosotros dijéramos el alcohol, ¿qué es lo que hemos hecho en el alcohol? Hemos etiquetado, hemos tratado de, ¿no es cierto?, que los menores de edad, porque ese es el objetivo, que los menores de edad no consuman ni alcohol ni cigarrillo. Pero aquí lo que estamos haciendo, ya hemos puesto etiquetado, ¿no es cierto?, en los cigarrillos, hemos puesto restricciones también en el consumo de menores, que sin duda nos interesa. Pero estamos agregándole a los productores, ¿no es cierto? Es como si yo le agregara a los productores de vino, de uva, que hoy día representan muchos de ustedes acá, también otra restricción. Entonces no es proporcional lo que estamos haciendo. Por eso que a mí me complica, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, estamos haciendo algo hacia los niños, y yo estoy absolutamente de acuerdo, eso no puede ser, no puede haber consumo ni de alcohol, y cada adulto decidirá. Pero esperamos también que existe una prevención que no se hace. Hemos restringido todo lo que tiene que ver con el etiquetado, ¿no es cierto?, y dónde se debe colocar la publicidad, etcétera, en el alcohol. También en el cigarro. Pero lo que estamos yéndonos aquí, ¿no es cierto?, es hacia los productores. Y ahí es donde nosotros, y súmale además, que yo creo que nosotros tenemos una menor cantidad de clandestinos desde el punto de vista de lo que llega de fuera, ¿no? En términos del cigarro, o sea, tenemos mucho más en cigarro que lo que tenemos en alcohol. Entonces, presidente, yo creo que vuelvo a insistir, o sea, aquí estamos enfocando mal lo que tiene que ver con la prevención y el consumo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Bueno, yo quiero agradecer a los dos alcaldes que han hecho una exposición bastante clara, el alcalde de Chimbarongo, don Marcos Contreras, y el alcalde de Placilla, don Tulio Contreras. Parece que por allí está pegando el apellido Contreras, por lo que veo, ¿eh? Bueno, y la verdad las cosas es que está claro que a nadie le recomiendan para que mejore alguna enfermedad, ¿no es cierto?, que fume mucho cigarro. Sabemos que el cigarro es dañino para la salud, y más bien cuando se consume en exceso, y especialmente cuando lo consumen los menores. Y también sabemos perfectamente bien que aquí hay una cantidad muy importante de agricultores que se dedican al cultivo del tabaco, que supera el número de 300 familias más o menos. Y el gobierno, y esto se lo vamos a pedir a nuestro estimado amigo representante del ministerio, don Andrés Meneses, ¿no es cierto?, asesor legislativo, por favor, que así como pone discusión inmediata el Ejecutivo para analizar este proyecto de ley, cuando hay tanta gente involucrada en el cultivo del tabaco, debería el gobierno primero preocuparse de saber de qué manera conversa con ellos y incentiva una reconversión que efectivamente se pueda llevar adelante. Y no llegar y prohibir, ¿no es cierto?, algo que van a quedar con los brazos cruzados y no van a tener la posibilidad de reinventar un nuevo cultivo. Así que yo le recomiendo a nuestro distinguido amigo Andrés Meneses que le plantee esto a la señora ministra, y antes de acelerar este proceso en la forma que lo está haciendo el Ejecutivo, debería haberse reunido con los productores y haber dicho, estas son las alternativas, estos son los recursos que tenemos disponibles para que ustedes puedan reconvertirse, y no dejarlo, ¿no es cierto?, con los brazos cruzados y sin un cultivo que lo llevan por años y que les ha dado buenos dividendos. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que controlar el consumo de tabaco en la medida, ¿no es cierto?, que sea posible. Vamos a pedir todos los antecedentes a salud y también al ministerio respectivo y también a la Dirección Nacional de Aduanas para que nos informe cuál es la cantidad de tabaco que entra, ¿no es cierto?, por los distintos lugares y cuál es la calidad de este tabaco que viene desde el extranjero,
muchas veces, ¿no es cierto?, y por lo general en forma clandestina. Pero nosotros no podemos desentendernos de algo tan importante como es el número bastante significativo de agricultores que quedarían de brazos cruzados si el gobierno no entrega una alternativa distinta antes de ponerle, ¿no es cierto?, esta discusión inmediata a este proyecto de ley, que es muy importante, que ojalá podamos superar este problema, que ojalá podamos terminar rápidamente con la discusión de este proyecto de ley, pero sí demos una alternativa clara y precisa y financiamiento para la eventual reconversión. Diputado Alinco. Si no, como información, aquí hace, bueno, yo creo que a lo mejor falta información, tal vez lo que se pretende con este proyecto. En el fondo este proyecto lo que pretende es disminuir la prevalencia del tabaco, el consumo del tabaco en la población infanto-juvenil, lo que decía la diputada, y ahí estamos todos de acuerdo. Eliminar, para eso hay algunas medidas que se proponen. Eliminar la publicidad en los puntos de venta, eliminar los saborizantes de los cigarrillos, que es lo que plantea el diputado Barra, que son aditivos que no se sabe qué contienen los cigarros. Crear plazas, parques libres de humo de tabaco, donde existan niños. O sea, ir creando toda una cultura, ¿cierto?, para el consumo excesivo de cigarros. Cajetillas planas, donde se elimina el atributo de la marca, color y diseño, para no atraer a los jóvenes, y solo, porque ahora solo aparece la advertencia con una marca, con un solo diseño. Y yo le agregaría lo que se ha planteado por varios diputados y diputadas, que es, junto con ello, preparar un cambio, o sea, un plan real, efectivo, en cuanto a la reconversión. Eso es lo que se está buscando lisa y llanamente. Eso, presidente. Gracias, señor diputado. Presidente, mandé una fotografía de las exposiciones que fuimos objeto en esta comisión, donde muestra el descenso desde el año 2003 hasta el año 2019, desde un 15,8% en los jóvenes de ambos sexos, llegando a un 3% el año 2019, es parte de la fotografía, y se la acabo de mandar a la Teresita para que la incluya dentro de los antecedentes que tendremos a bien para en su momento votar el proyecto. Perdón, diputada Emilia Nullao, le van a dar la palabra inmediatamente. ¿Quiere hablar, diputada? ¿Puede hablar, diputada? Quiero agradecer a quienes han llevado a cabo este proyecto que es necesario para el debate, pero también escuchando a los parlamentarios que tienen el compromiso y tienen que representar un territorio que le está afectando. Sin duda, el gobierno tiene que generar las garantías, el Ejecutivo, para que de alguna u otra forma a ellos también se le pueda apoyar en la reconversión o se le pueda considerar en alguna propuesta que yo me imagino no son tantas las comunas, las regiones que está afectando, y en eso creo que hay una responsabilidad que debe asumir el Ejecutivo, y en este caso le corresponde al Ministerio de Agricultura. Yo creo que las diversas restricciones que han ocurrido en Chile y donde también muchos han tenido que reconvertir es justamente porque la agricultura ha sido una de las que se ha dejado de lado en poder generar políticas para los tiempos en los cuales estamos. Cuando uno recorre la ruralidad, todavía falta mucha gente que no tiene agua tecnificada para su riego, donde todavía la agricultura no se ha podido tampoco mecanizar, donde existe poca infraestructura. Esa es la realidad, y donde muchos quieren posteriormente reconvertir, cuando los grandes productores de cebada, de trigo, de maíz, que hemos escuchado también aquí en esta comisión, es porque el Estado ha estado muy ausente de poder apoyar y acompañar en sus procesos productivos. Por lo tanto, este proyecto tiene que ver con resguardar la salud de los jóvenes, pero de igual manera tiene que haber un debate más profundo respecto a las políticas que se deben establecer en Chile.
y eso termina afectando a muchas personas que también tuvieron que emigrar desde el campo a la ciudad. Entonces, lo que ustedes hoy día están señalando justamente es porque no se ha profundizado respecto a las familias que viven en la ruralidad, de poderles apoyar, acompañar en su desarrollo. Y cuando uno escucha a los grandes productores, que muchos vinieron a exponer otras situaciones que ocurrían, donde ellos también señalaban de que ellos le estaban pidiendo al Parlamento fiscalizar, le estaban pidiendo a esta comisión de que no sea injusto que este mercado tan abierto, neoliberal, que igual le estaba afectando, entonces no hay una protección hacia la producción interna. Es importante, los grandes se pueden tal vez defender solos, pero estamos hablando también de medianos, estamos hablando de más pequeños y estamos hablando de personas que todavía ni siquiera llegan al mercado. Y si seguimos en esas condiciones, por eso es una responsabilidad que tiene el Estado, lo tenemos nosotros en el Congreso, lo tiene el Ejecutivo, para poder aplicar y donde nadie sienta que hay leyes que pueden favorecer en materia de salud y que es lógico, como decía el diputado Alinco, que debiera ser. Pero también, por otro lado, muchas de esas familias se sustentan, esa es su economía, eso es el ingreso en el cual alimenta a su familia. Entonces, ¿cómo hacemos que podamos convivir en la ruralidad en un equilibrio más ecológico, donde tengamos acceso a la salud, donde también lo que se está produciendo no termine dañando a aquellos jóvenes, ni a aquellas mujeres, ni a aquella familia, porque muchos decimos que las familias tienen que seguirse manteniendo y apoyándose, y queremos que todo esto les permita a la juventud desarrollarse, a los estudiantes, los hijos tengan acceso a nuevas oportunidades, pero si restringimos también generamos complicaciones, pero si no restringimos y no hay leyes, tanto para el alcohol como para el tabaco, vamos a tener a muchas personas que van a terminar muriéndose a raíz de eso, porque como bien dice la diputada Alejandra, no hay todavía una cultura del respeto hacia los demás, de colocarlo cuando una persona mayor está fumando ante un niño. Si no existe una ley que le restrinja, no lo va a hacer. ¿Cuánto ha costado tener espacios separados, pero que finalmente no son tan separados porque las personas igual terminan fumando en espacios abiertos y que afectan a los niños y a los jóvenes, donde hay personas que viven con estas comunas que se han declarado ciudades saturadas y que están enfermas de asma y que le terminan afectando mucho más a la salud de esa familia. Entonces, este proyecto nos tiene que permitir para debatir en la profundidad de lo que se requiere mejorar las condiciones de vida de la familia, de los jóvenes, y por lo tanto creo que hay una gran responsabilidad que el Ejecutivo tal vez debiera también dar cuenta de esa realidad más territorial que han muchos defendido acá y que le está afectando, pero por otro lado, la ciudadanía mayoritaria está solicitando, queremos esta ley porque va a permitir a que nuestros jóvenes se enfermen menos, a que las mujeres embarazadas no se enfermen, a que las personas asmáticas estén en mejores condiciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el legislador? Obviamente va a tener que tomar una opción, y esa opción puede terminar afectando gravemente un grupo, pero sí puede terminar apoyando masivamente a la salud de muchas personas. Por lo tanto, es lo que prontamente el presidente de esta comisión nos convocará para votar. Muchas gracias. Gracias, diputada. A ver, sí. Señor presidente, gracias. Una consulta es, usted está planteando, había solicitado al Ejecutivo, parece. Yo quisiera saber cuál es la situación, la categoría de este es un proyecto que tiene urgencia, suma urgencia, discusión inmediata. Discusión inmediata. Entonces yo creo que eso es lo que hay que respetar. Ya está en una situación porque usted estaba pidiendo que se aplace
¿Tengo entendido? No estoy pidiendo que se aplace, estoy pidiendo que el gobierno dé cuenta de cuál es el beneficio que van a recibir a los Correcto, agricultores, a correcto. quienes desea reconvertir. Perfecto. Y no decir esto se acaba, pero bueno, ¿y qué van a hacer ellos? Claro, es que el asunto es que si esperamos un plan respuesta de reconversión del gobierno, Exactamente, va a claro. pasar 5 años, 10 años por lo menos. Para los que pertenecen y no pertenecen a INDAP, para todos los agricultores, que es un número importante, estamos hablando de pequeños O sea, agricultores. y discusión inmediata significa votar ahora. No, significa votar rápidamente, pero primero tenemos que recibir a las personas que nos están solicitando, ¿no es cierto?, que sean recibidos en la comisión para exponer sus puntos de vista. Por eso, una vez que terminemos con aquello, vamos a proceder a la votación. Ofrezco la palabra al diputado señor Jorge Sabaj. Gracias, señor presidente. Solamente para consultar, bueno, yo entiendo el objetivo del proyecto, que es restringir más el consumo de cigarrillos a los fumadores, porque así disminuiría las personas que fallecen anualmente por estas enfermedades broncopulmonares. Y por eso que quiero consultar, porque la última ley que aprobamos restringió bastante la venta de cigarrillos a menores de edad a menos de 100 metros de un establecimiento educacional. Entonces quisiera preguntar al Ministerio de Salud cómo ha estado esa fiscalización, y además consultar a aduanas, que no nos respondió cuando estuvo acá, que si ellos tienen alguna proyección de la evasión que significa, ¿no es cierto?, el contrabando, sobre todo en una legislación que se acerca mucho al prohibicionismo y que naturalmente va a significar un aumento del contrabando. ¿Y cuánto significa eso? Si tienen alguna proyección de cuánto significa eso para el fisco, de cuántos impuestos se van a perder. Eso es lo que quisiéramos, si se pudiera oficiar a aduanas, y si el Ministerio de Salud nos puede contestar sobre la fiscalización a los menores de edad. No se escucha nada, señor diputado. No, consultar a aduanas si tienen alguna proyección de cuánto significa el contrabando en materia de impuestos, y al Ministerio de Salud sobre la fiscalización de venta de cigarrillos a menores de edad a menos de 100 metros de un establecimiento educacional, si ellos efectivamente tienen una evaluación de cómo ha sido la fiscalización. Bien, gracias, señor diputado. Vamos a hacer la consulta y además, tal como lo dijimos antes, vamos a preguntar al Ministerio de Salud cuál es la calidad y qué elementos trae, ¿no es cierto?, el tabaco importado, porque tenemos antecedentes. Claro, el que llega al país de forma clandestina, cuál es la calidad, ¿no es cierto?, y qué contiene en algunos casos, porque pareciera que trae sustancias que son altamente dañinas para la salud humana. Bien. Finalmente agradecemos a nuestros invitados, a los dos alcaldes, ¿no es cierto?, uno de Chimbarongo y Placilla, por su exposición, por su presencia, y vamos a continuar con lo que corresponde ahora, porque estamos en la hora, pasaditos ya. Perfecto, pero un momentito. Tenemos que conocer los alcances de la sentencia dictada por los tribunales en el sentido de reconocer que INDAP es el empleador de los trabajadores a honorarios del PRODESAL y PDTI. Para eso tenemos presente al director del Instituto de Desarrollo Agropecuario, don Carlos Recondo, a quien le vamos a ofrecer la palabra más adelante. Tiene la palabra el diputado señor Barro. Teresita, una pregunta técnica. Este es un proyecto de iniciativa parlamentaria. Si aquí se sustenta el hecho de que tiene que tener recursos para la reconversión, eso haría el proyecto inconstitucional por cuanto arrogaría gasto fiscal. Por lo tanto, tendría que ser solamente hacer una indicación sustitutiva poniendo recursos. Así tendría que ser, de acuerdo a su criterio. Gracias. Presidente, si me permite, no procede la indicación sustitutiva porque está en segundo trámite constitucional. ¿Ya? Tendría que ser una indicación a un artículo nomás. ¿Ya? Pero tampoco tiene recursos el proyecto. No es en este minuto tal como está, no es de conocimiento de Hacienda, porque solo habla de restringir de acuerdo a la ley marco, nada más. No tiene recursos del Estado. Y si alguien quisiera presentar una indicación en ese sentido, tendría que ser el Ejecutivo.
porque la indicación no es de iniciativa parlamentaria. Perfecto, muchas gracias. Bien, si se encuentra presente don Carlos Recondo, Está director presente, presidente. le vamos a ofrecer la palabra para que se refiera a este dictamen, ¿no es cierto?, de los tribunales, en el sentido de que reconoce que el INDAP es el empleador de los trabajadores honorarios del Prodesal y PDTI. Don Carlos Recondo, buenas tardes, le ofrezco la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, muchas gracias. Saludo a todos los diputados y diputadas miembros de esta comisión y a todas las personas que están conectadas. Ante la pregunta, señor presidente, lo que puedo señalar es que esto es un fallo de un tribunal referido a un caso puntual. Y que efectivamente el pronunciamiento del tribunal asume una posición y señala una definición referida a que el funcionario que denuncia efectivamente le reconoce una relación de dependencia y le reconoce una relación de trabajo con el INDAP y por lo tanto obliga esa resolución al menos a hacerse cargo de las deudas previsionales o de las cotizaciones previsionales que no habría recibido el funcionario. Eso es la resolución de un tribunal de primera instancia y por lo tanto no constituye claramente una jurisprudencia ni una obligación para INDAP más allá del caso puntual al que estamos refiriéndonos. Y en esa dimensión, lo que le corresponde al INDAP, y es lo que va a hacer porque le corresponde por mandato, es obligación del INDAP, seguir el curso del proceso, del juicio, y obviamente estamos evaluando y obviamente presentaremos las apelaciones que corresponda a las instancias superiores y eso es efectivamente lo que nos corresponde hacer. De manera que no tenemos otra definición ni tenemos en perspectiva algún cambio a la situación con la cual hemos trabajado durante ya varios años en estos programas que son convenios de transferencia con municipalidades, como es el Prodesal, como es el PADIS y como es el Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Y esto, como he señalado en reiteradas oportunidades, porque en otras instancias hemos sido convocados a esta comisión para analizar el mismo tema y nosotros hemos sostenido una posición y la verdad que hoy día no tenemos una posición distinta. Si usted estima, presidente, yo tengo acá una presentación muy breve que puedo mostrar un par de láminas al menos, si usted me permite compartir pantalla, donde está efectivamente... Bueno, director, puede hacerlo, no hay ningún problema. Gracias, presidente. No sé si la ven ahí. Sí. Bueno, yo solamente, presidente, quiero mostrar lo que ha sido la presentación que hemos hecho hoy día en la quinta subcomisión de presupuesto y que hice relación con el presupuesto de INDAP en la partida 13 del presupuesto de la Nación que se está discutiendo precisamente en el Parlamento y particularmente en la quinta subcomisión de presupuesto. Y quiero compartirles a ustedes básicamente lo que es el presupuesto del próximo año del INDAP en las principales partidas. Ahí están los subtítulos pertinentes en materia de gastos. 333.873 millones es el presupuesto de gasto para el 2022 planteado por el Ministerio de Agricultura y por el Ejecutivo.
y como ven ustedes es prácticamente un presupuesto de continuidad respecto del año anterior. La primera columna muestra lo que es la ley vigente y la segunda columna es el proyecto que está en discusión hoy día en el Congreso. Y tanto en gasto en personal como en el 22, que son los bienes y servicios de consumo, son prácticamente los mismos números. Hay una leve disminución en los gastos de bienes y servicios de consumo. Luego, en lo que corresponde a los programas que interesan a la Comisión, como es el PROESAL. Disculpe, don Carlos, ¿lo podría poner en modo presentación para que podamos ver las cifras más grandecitas? Perdón, ¿cómo no? Perdón. ¿Ahí sí? Ahí está mejor, muchas gracias. Muy bien. En el caso del PROESAL y otros programas, están aquí en la partida, en el subtítulo 24, en transferencias corrientes. Ahí están los recursos que se destinan fundamentalmente a la asistencia técnica. Y en el caso del subtítulo 24, hay una leve disminución de un 3% en el total del presupuesto, que ahí están incorporados con todos los programas que tienen asistencia técnica, incluido el PROESAL, el PTI, el PADI, el SAT, etc. Después les voy a desagregar exactamente lo que eso significa, pero en términos generales ustedes ven que es prácticamente un presupuesto de continuidad. Ahora, para los efectos de los otros recursos que efectivamente se destinan a de los otros recursos que se destinan a aquí están, este es el mismo subtítulo 24 desagregado por programas, y aquí ustedes van a ver en el subtítulo 24, en la asignación 416, asesoría PROESAL, y es exactamente el mismo presupuesto del 2021 el que se está proponiendo para el 2022, que son los 20.988 millones, que son prácticamente 21.000 millones en asesorías, ahí están los recursos que nosotros transferimos mediante convenio de transferencia con los más de 250 municipios con los cuales tenemos convenios de transferencia a lo largo de todo Chile para ejecutar el programa PROESAL. Y con esos recursos es que se contratan a los extensionistas que entregan la asesoría técnica de este programa. Luego, solo para conocimiento de la Comisión, que siempre les interesa, sé que les interesa, en el subtítulo 32, que corresponde a los créditos, al presupuesto de créditos, tenemos 93.815 millones para créditos durante el año 2022, que es exactamente el mismo presupuesto que teníamos en el 2021, tanto en créditos de corto plazo, largo plazo y el prefinanciamiento, el artículo 3 de la ley de riego, que estos son créditos de enlace para aquellos agricultores que postulan algún proyecto de riego en la Comisión Nacional de Riego, y como todos saben, ellos reciben la bonificación del Estado una vez que está ejecutado el proyecto y por lo tanto tienen que usar recursos propios para ejecutarlo. Nosotros les facilitamos un préstamo de enlace para poder ejecutar y ellos lo devuelven una vez que la CNR les paga el bono. Y luego el crédito de largo plazo, que es COBIN, 3.000 millones, que es lo mismo que tuvimos durante el año que está hoy día vigente en ejecución. Y aquí en el subtítulo 33 está la otra parte de los recursos para el programa PROESAL. Si ustedes ven, en el ítem 01 y en la asignación 006 están 19.576 millones, que son exactamente los mismos del año vigente, el actual, los que están planteados para el presupuesto 2022. Y estos son los otros recursos que van destinados al programa PROESAL, que son fundamentalmente capital de trabajo e inversiones. De manera que los 21.000 más los 19.500 es el total del presupuesto que tiene INDAP para el programa PROESAL y es exactamente el mismo actual. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Que el INDAP no dispone de recursos fiscales adicionales
como para pensar en un cambio en la forma como el INDAP entrega el programa Prodesal y todos los programas en los cuales está el componente asistencia técnica, que como ya he señalado, se entregan mediante un convenio de transferencia con los municipios o con entidades ejecutoras privadas. Pero en el caso del Prodesal es prácticamente solo municipio. Y luego, solo para también entregar información, en el presupuesto de INDAP del año 2022 viene un incremento muy significativo en materia de riego. No cabe duda que la prioridad en la agricultura familiar campesina y en todo el sector agrícola es cómo enfrentamos la situación del déficit hídrico producto del cambio climático y para nosotros y el gobierno y el ejecutivo ha estimado que es fundamental, es prioritario y por lo tanto ha destinado una cantidad muy importante de recursos. El año que estamos ejecutando actualmente, el 2021, vamos a llegar a 29.000 millones en inversiones en proyectos de riego para la agricultura familiar campesina. Y el presupuesto del 2022 considera 43.800 millones, es decir, hay un aumento prácticamente del 50% por sobre el presupuesto del año anterior para los efectos de atender esta necesidad urgente que significa el déficit hídrico en la agricultura familiar campesina. Bueno, esto ya son cosas más administrativas. Bueno, eso es lo que quería presentarles, presidente, solo para graficar que desde el punto de vista de los recursos financieros, desde el presupuesto que está en trámite hoy día y que son los recursos del 2022, no se considera un aumento de aporte fiscal como para pensar en un cambio en la situación del Prodesal. Eso le puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, director de INDAP, don Carlos Recondo. Vamos a ofrecer la palabra a las diputadas, diputados, si desean hacer alguna consulta. Todo clarito, don Carlos habla muy claro. Todo entendido. Bien. Diputada Emilia Nullao, tiene la palabra. Presidente, solo me sigue preocupando la situación de relación laboral de el equipo que trabaja en PDTI, en Prodesal, en diversos programas del INDAP, porque ellos habían planteado la posibilidad de que ésta se institucionalice y por lo tanto lo que señala el director, que solamente es una primera sentencia y que en cierta manera tampoco se estaría proyectando para que así pudiera contemplarse dentro del presupuesto y que esto pudiera darse de forma gradual. Entonces quisiera preguntarle al señor director nacional si está dentro de su facultad o la de la señora ministra el poder generar una mesa de trabajo con cada uno de aquellos representantes del Prodesal, PDTI y demás programas que ellos requieren institucionalizarlo y que además también por el bienestar de la familia en las cuales son atendidas en la ruralidad, porque todavía faltan muchas que no están siendo apoyadas con asesoría y en eso también la proyección presupuestaria que usted señala tampoco estaría dando cuenta de que hoy día existen muchas familias en la ruralidad que no están en ningún programa, ni Prodesal, ni PDTI. Entonces, aquellos también tienen la esperanza de que al menos se pudiera revisar aquella proposición. Y lo otro, si usted, señor director, por su intermedio, señor presidente, ha solicitado aumentar el presupuesto de la cobertura de PDTI, pero también el presupuesto del capital de trabajo, que es lo que están solicitando las diversas organizaciones de pueblos indígenas, me lo han dicho de manera muy particular, las comunidades de San Juan de la Costa, San Pablo, Osorno, Puyehue, Puerto Octay, Río Negro y Purranque, y también el sector de Fresia y de Los Muermos. Eso, señor presidente. Gracias, diputada Emilia Nullao. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar al director nacional del INDAP, ¿no? Y he tenido varias reuniones y conversaciones con los distintos usuarios del Prodesal en la región de O'Higgins. Y lo que me plantean es que había un subsidio, ¿no? Que muchas veces nos tocó ir a ver, revisar e incluso entregar en varias reuniones, que eran alrededor de 150.000 pesos que se entregaban, ¿no? A los usuarios del Prodesal. Sin embargo, hoy día se está entregando menos cantidad y solo a algunos usuarios del Prodesal. Entonces, me gustaría saber qué es lo que está pasando con eso en este presupuesto, director, cómo también, ¿no es cierto?, cómo está destinado, cómo está hecho el presupuesto para el próximo año en relación a esta ayuda que era tan importante y que era en forma directa para los agricultores, para sus distintos emprendimientos, y era mucha ayuda para ellos. Y lo segundo, que yo también hago mío, ¿no es cierto?, todas las dificultades que hoy día tienen los trabajadores honorarios del Prodesal, en los cuales hemos tratado varias veces en esta sesión, para ver si es posible, ¿no es cierto?, contratarlo paulatinamente, entendemos, pero hacer un esfuerzo para regularizar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Prodesal. Gracias, presidente. Gracias, diputada. La verdad es que siempre la Comisión de Agricultura ha estado preocupada de los trabajadores honorarios del PDTI, ¿no es cierto?, y del Prodesal, puesto que no hay previsión, no hay estabilidad, y eso es tremendamente importante para quienes trabajan junto a nuestros pequeños agricultores, agricultura familiar campesina. Claro, el director nacional de INDAP ha dicho, ¿no es cierto?, que lamentablemente esta es una primera instancia de un tribunal y que él no cuenta con recursos como para hacer la contratación que todos desearíamos en la comisión, pero habrá que seguir trabajando y ver de qué manera, ¿no es cierto?, pudiésemos incorporar más adelante a los trabajadores de PDTI y Prodesal al INDAP o a un organismo que realmente esté a cargo de entregar un ingreso justo, adecuado al trabajo que realizan y que tengan esa seguridad, esa estabilidad y al mismo tiempo tengan previsión, porque hoy día no la tienen. Así que en relación a las consultas que se ha hecho por parte de la diputada, le ofrezco la palabra al director, señor Carlos Recondo. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar, por supuesto, a la diputada Emilia Nullao, mucho gusto, y también a Alejandra Sepúlveda. Respecto de las consultas, parto por lo que señala la diputada Emilia Nullao. Estamos siempre muy disponibles y muy dispuestos a conformar una mesa de trabajo. Siempre el diálogo es muy positivo en estas materias y por lo tanto mesas de trabajo que nos permita tener conversaciones, tener diálogo, proponer ideas sobre la mesa, siempre va a encontrar en el Ministerio de Agricultura y en INDAP la mejor disposición. Sin embargo, señalar con la misma claridad con que lo planteé en la exposición, es que hemos recorrido el país y las comunas rurales muchísimas veces durante este periodo que me ha tocado la administración de INDAP. Y debo reconocer que en una gran cantidad de comunas la solicitud permanente de mayor cobertura tanto del programa PDTI, Programa de Desarrollo Territorial Indígena, como el programa Prodesal. Sin embargo, también he señalado que la posibilidad de aumentar cobertura tiene una directa relación con disponer de más recursos fiscales en el presupuesto. Ante la pregunta si nosotros hemos requerido más recursos, por supuesto, hemos requerido más recursos, sin embargo, y no es para nadie desconocido ni puede ser ninguna novedad, que desde el punto de vista fiscal, la demanda por recursos fiscales a propósito de la situación de pandemia, la crisis económica que ha vivido el país durante este año y medio, casi 2 años, hace muy difícil pensar que efectivamente el Estado va a poder, el Ejecutivo va a poder disponer de una cantidad de recursos importante como para atender la solicitud que los extensionistas han llamado institucionalizar el programa Prodesal. Por lo tanto, en lo inmediato,
es lo que yo he señalado, eso es lo que está en trámite en la ley de presupuesto, no tenemos recursos fiscales para generar un cambio importante. Sí, poder conversar y recoger las ideas que pudiesen ir encaminando a alguna modificación, si así se estima pertinente, o alguna adecuación gradual que pudiera permitir que efectivamente tener un sistema de contratación distinto al sistema de honorarios que tienen hoy día. Pero quisiera también complementar esto con la respuesta a la señora diputada Alejandra Sepúlveda y señalarle que hoy día, actualmente, el programa, todos los usuarios, agricultores, usuarios del Prodesal que pertenecen a este programa, siguen recibiendo lo que se denomina capital de trabajo y que efectivamente está entre los 130 a 150 mil pesos por usuario. Esto sigue plenamente vigente. Es más, las modificaciones que hicimos en el Prodesal, dentro del proceso de modernización, en que caracterizamos de mejor manera a los usuarios y caracterizamos a usuarios como microproductores, el 100% de los microproductores recibe y sigue recibiendo este capital de trabajo. Es más, en materia de inversiones, que es el otro componente de recursos que reciben quienes participan de este programa, ha aumentado la cobertura en recursos de inversión. O sea, hoy día reciben el 100% el capital de trabajo y 1/3 de los participantes del programa reciben los incentivos de inversión. Es decir, cada 3 años se completa el aporte de inversión al 100% de los usuarios del INDAP. Eso es lo que está ocurriendo hoy día, eso ha sido dispuesto así, esta es parte de la modernización del programa de Prodesal. Y creo que sería muy útil poder seguir conversando. Yo quiero solamente plantear una idea que, entre muchas, que probablemente se podrían explorar y que en algún momento también lo conversé con el diputado don Jorge Zapag, y que es que las municipalidades tienen la facultad de crear corporaciones, y de hecho tienen muchas corporaciones con las cuales manejan los servicios traspasados, o antes era la educación, hoy día tienen otros, pero también la salud, o corporaciones de fomento. Y nosotros podríamos perfectamente hacer un convenio de transferencia con esas corporaciones, y eso permitiría que el municipio reciba los recursos como transferencia, como los recibe hoy día, pero el convenio sería con la corporación, y la corporación podría contratar a los extensionistas bajo el régimen de Código del Trabajo. Y eso es una condición distinta a la condición de honorario. Esto es una idea que hay que explorar, hay que ver la factibilidad de ella, pero son caminos mediante los cuales se puede trabajar y explorar para cambiar la situación que han planteado los extensionistas actualmente. Eso puedo señalar en respuesta a las preguntas, señor presidente. Muchas gracias, director. Le vamos a solicitar que nos haga llegar su presentación porque es bien importante para que la tengamos aquí en la Comisión de Agricultura, por favor. Diputado Sauerbaum tiene la palabra. Aprovechar a consultarle al director de INDAP. Resulta que cada año nosotros en la ley de presupuesto tratamos de hacer una extensión de los beneficios de INDAP, ¿cierto? Sobre todo los Prodesal, producto del impacto social que estos tienen en nuestras comunas pobres, ¿cierto? La agricultura familiar campesina depende muchísimo de este programa, pero permanentemente, director, tenemos una mala evaluación del programa, desde la Dirección de Presupuesto, ¿cierto? Incluso del Ministerio de Desarrollo Social, y por eso es tan difícil aumentar los recursos de un programa mal evaluado, porque obvio que el Estado no tiene que poner recursos, ¿cierto?, donde están siendo mal invertidos supuestamente. Entonces, la pregunta es que ¿qué es lo que se ha hecho o qué es lo que se pretende hacer para ir mejorando esa evaluación? Porque nosotros
permanentemente aquí hemos dicho, ¿cierto?, que no podemos seguir siendo el INDAP una forma de financiamiento de la producción, sino se preocupa de la comercialización de los productos como se ha venido haciendo paulatinamente, y por eso están los mercados campesinos, que nosotros evaluamos súper bien en las comunas pequeñas. Pero yo vi en el presupuesto, como lo decía hoy día temprano, un recorte importante en el sistema de comercialización de INDAP. Entonces, la pregunta es, director, si van a hacer algo para ir mejorando este estándar crítico que tiene la Dirección de Presupuestos de los Prodesal, porque si no, finalmente es muy complejo aumentar los presupuestos por muchos recursos que tengamos, porque aunque el INDAP tuviera un tremendo presupuesto, pero a la luz de los resultados y el impacto social que estos tienen, es evidente que no van a haber disposiciones nunca, una buena disposición para poder aumentar recursos en un programa que está técnicamente mal evaluado. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Bueno, indudablemente que, tal como lo plantea el director de INDAP, don Carlos Recondo, aquí lo que necesitamos es ver de qué manera puede ser a través de una corporación, podría ser un buen mecanismo, que poco a poco se fueran incorporando y exigiendo, ¿cierto?, un rendimiento a los programas PTI y Prodesal para que estén más cerca y con más frecuencia de los agricultores. Ahora también eso demanda recursos no solamente para satisfacer las necesidades previsionales y otras, sino que para que puedan cubrir los gastos de benzina, que cada día son mayores, y por eso recorrer grandes distancias tratan de evitarlo justamente porque no alcanza el ingreso para hacer una gestión expedita como lo quisiéramos. Pero sí hay que buscar algún camino, y eso lo comparto con el director de INDAP, que nos permita poco a poco, a través de algún mecanismo que puede ser corporación u otro, que vayamos incorporando, ¿no es cierto?, a estos trabajadores, a estos profesionales, que muchos de ellos hacen un muy buen trabajo para que puedan tener, ¿no es cierto?, la estabilidad que corresponde y también la previsión que necesitan para tener la salud, ¿no es cierto?, que debería estar al alcance de todos ellos. Diputado, señor Alinco, tiene la palabra. No, yo quería hacer una consulta, porque ya que está el señor director. Estaba escuchando su posición, la primera exposición, y tocó algo del problema de la sequía. Lo hemos conversado acá en la comisión, se lo hemos planteado a nivel regional a la autoridad pertinente, pero lamentablemente, al menos en Aysén, no sé en otras partes de Chile, no se ha tomado ninguna medida pertinente a enfrentar la sequía que se nos viene ahora en diciembre, noviembre, diciembre, enero. Y hasta este momento no hay nada. El señor director ha estado allá en Coyhaique, en la región, pero no se ha reunido con los pequeños y medianos campesinos, solamente con los campesinos de Ogana, los que pertenecen a la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero como el ministerio pregona, y el exministro, el señor Walker, siempre ha pregonado a nivel nacional que va a fortalecer su trabajo y que la intención del Ministerio de Agricultura es fortalecer la agricultura familiar campesina, esos son los que me preocupan a mí. Los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos de la región de Aysén, que en este tiempo los predios no tienen agua para darle a los animales. Entonces, consulta, ¿qué medidas se tienen para este año, no para el otro año? Estoy hablando del año 2021. Concretamente para la situación de la sequía, la falta de agua que existe en la comuna de Coyhaique, al menos, sector Galera Chico, sector Villa Ortega, Mano Negra, porque hasta este momento no hay absolutamente nada. Gracias, diputado Alinco. Señor director, ¿tiene alguna respuesta que darle al diputado señor Alinco, por favor? Sí, por supuesto, presidente. Con mucho gusto. Antes de responder al diputado señor Alinco, quisiera responder también la inquietud planteada por el diputado señor Sauerbaum y señalarle que efectivamente él tiene razón. El programa Prodesal ha tenido desde hace ya mucho tiempo una evaluación negativa respecto
en las evaluaciones que hace el Ministerio de Hacienda respecto de los programas de gobierno. Sin embargo, quiero decir que nos hemos hecho cargo de eso desde que llegamos en esta administración, y lo que nosotros llamamos el proceso de modernización del PROESAL obedece exactamente a eso. Hemos hecho un trabajo conjunto con la DIPRES en que hemos cumplido las exigencias que la DIPRES nos hace para que el programa PROESAL sea un programa que tenga una evaluación positiva. Y como ustedes saben, el mecanismo por el cual se va avanzando en esto es que uno debe presentar una ficha ex ante en el Ministerio de Hacienda con los cambios, modificaciones, adecuaciones que hace el programa, y cuando esa ficha ex ante es aprobada por el Ministerio de Hacienda, recién ahí podemos acceder de verdad a los recursos. Y en el caso de PROESAL eso ha ocurrido. Hoy día es un programa que dejó de estar mal evaluado, es un programa que se le han ido aprobando las fichas ex ante año a año, y que el proceso de modernización nos ha exigido hacer esta caracterización, hacer todos estos cambios que hemos señalado, incluso aquellos agricultores que están en una situación de mayor desarrollo, los hemos migrado hacia otros programas que es el SAT, el Servicio de Asistencia Técnica, de manera que hoy día yo puedo señalarles que este programa está en camino a ser un programa que supere y que ha superado las situaciones de mala evaluación que había tenido. Y sería muy importante que en la discusión de la ley de presupuesto, que está ya en desarrollo, y ustedes pueden acceder a la partida 13 del Ministerio de Agricultura, al presupuesto de INDAP, y ahí están las glosas que vamos a tener que cumplir, y entre ellos está la glosa 6, que hace precisamente mención al programa PROESAL y a los cambios que hemos comprometido en el programa PROESAL con la DIPRES, y la información que tenemos que entregar permanentemente durante el próximo año para verificar que se está cumpliendo los cambios que hemos hecho en el PROESAL. De manera que, ante la inquietud del diputado Saguro, le puedo señalar que hoy día el programa PROESAL es un programa bien evaluado, que ha aprobado todas las fichas ex ante, y los cambios que hemos incorporado obedecen precisamente a superar esa situación de programa mal evaluado que tuvo en el pasado. Señalarle al diputado señor Alinco que efectivamente estuvimos en la región de Aysén. Tuve la suerte de juntarme con muchos pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina, con ningún agricultor que pertenezca a la Sociedad Nacional de Agricultura. Estuvimos en Cochrane, estuvimos en Villa O'Higgins, estuvimos en Caleta Tortel, estuvimos, en fin, en muchos lugares con muchos pequeños productores que realmente a través de un esfuerzo enorme tienen una producción tanto ganadera como también mucho desarrollo y producción de hortalizas bajo plástico, mucha innovación, frutillas, en fin, es bien interesante cómo se han ido también desarrollando otros rubros en la región de Aysén. Y decirle que la situación de sequía yo creo que está muy lejos de que podamos calificar de sequía en la región de Aysén. No se ha ni siquiera declarado una situación de emergencia en la región de Aysén por déficit hídrico. Para que eso ocurra, tienen que concurrir un conjunto de informes que provienen de los organismos especializados, como el caso de Línea, como el caso de la DOH y otros organismos públicos que son los que entregan la información que permite calificar el déficit hídrico y por lo tanto calificar de emergencia agrícola la región. Sin embargo, aún sin tener una calificación formal, el INDAP ha respondido a los requerimientos que desde la región nos han hecho precisamente por efectos de déficit hídrico y fundamentalmente la falta de forraje para ganado en algunas zonas. Entregamos recursos de emergencia en algunas comunas para atender ese déficit de forraje para el ganado.
y estamos siempre muy abiertos y disponibles para concurrir con ayuda en ese sentido. Cuando se trata de prevención, de ir asumiendo lo que significa el déficit hídrico, también señalarle a esta comisión que a través de una acción muy destacada de los ejecutivos y particularmente el director regional de INDAP de la región de Aysén, logramos que se nos traspasaran más de 500 litros por segundo de derechos de agua del río, si usted me ayuda, diputado, en Chile Chico, y que va a permitir que efectivamente... ¿El río será, señor director? ¿Cuál, perdón? ¿Peñimeli? Peñimeli. Exactamente. ¿Lo conoce mucho la región? ¿Ah? No tanto como usted, diputado, por supuesto. Pero decirle que hay más de 500 litros por segundo que van a poder ser distribuidos a la agricultura familiar campesina de ese sector. Esa es una medida que nos estamos anticipando a la necesidad de agua y riego que van a tener los agricultores de la región de Aysén como de todo el país. Por eso que le reitero, durante este año estamos ejecutando ya un programa de más de 30.000 millones y están abiertas las posibilidades a que desde la región de Aysén planteen los proyectos que necesiten o requieran, y el próximo año vamos a disponer incluso de un presupuesto 50% mayor que el de este año para atender también las necesidades de la agricultura familiar campesina de todas las regiones del país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor director del Instituto de Desarrollo Agropecuario, don Carlos Recondo, y por haberse dado cumplimiento al objeto de la sesión, esta se levanta.